No lo haga, de Edgar Queret. Pit lo ve primero. Estamos yendo al parque para jugar a la pelota cuando de repente dice: «¡Mira, papá!». Tiene la cabeza echada hacia atrás y los ojos, que entrecierra hasta convertirlos en un par de rendijas, miran algo por encima de mí, y antes de que me dé tiempo a empezar a imaginarme una nave espacial extraterrestre o un piano que esté a punto de caernos en la cabeza, tengo la firme corazonada de que aquí está pasando algo muy grave. Pero cuando me vuelvo hacia donde mira Pit, solo veo un edificio feo de 4 plantas que, recubierto de un grueso estucado y de aparatos de aire acondicionado, dirías que padece una enfermedad en la piel. El sol, posado justo en lo alto del edificio, me deslumbra un poco y, antes de que haya conseguido mejorar el ángulo de visión, le oigo decir a Pit: «¡Quiere volar!». Es entonces cuando distingo la silueta de un hombre con una camisa blanca, de pie, subido al muro que rodea la azotea y mirando hacia abajo, directamente hacia mí, y oigo a Pit susurrar a mi espalda: «¿Es un superhéroe?». Pero en vez de responderle, le grito al hombre: «¡No lo haga!». El hombre se limita a mirarme fijamente, así que le vuelvo a gritar: «¡No lo haga! ¡Por favor!». Sea lo que le haya hecho subir ahí, seguro que le parece que no tiene solución, pero sí la tiene. Si ahora salta, se irá con la sensación de que no había otra salida, y ese será el último recuerdo que le quede de esta vida. Ni la familia, ni el amor, solo recordará la derrota. Mientras que si se queda, le juro por lo que más quiera que todo el dolor y la desesperación que ahora siente empezarán a desaparecer. Y de aquí a unos años, todo lo que le quedará de eso será una divertida anécdota que le contará a la gente tomándose una cerveza. La historia de cómo un día usted quiso saltar de la azotea de un edificio y un hombre que había abajo le gritó que... ¿Qué?, me grita de vuelta el hombre, señalándose la oreja. No me oye, según parece, por el ruido de la calle. O puede que no sea por el ruido, porque yo he oído perfectamente su ¿qué? A lo mejor es que no oye bien, que tiene problemas de oído. Pit, que ahora me abraza la cintura sin conseguir rodeármela al completo, como si yo fuera un gigantesco baobab, le grita al hombre: ¿tiene usted poderes sobrenaturales? Y el hombre vuelve a señalarse al oído como si no consiguiera oírnos y grita: «¡Estoy harto! ¡Basta! ¡No aguanto más!». Pit entonces le vuelve a gritar como si estuvieran manteniendo la conversación más natural del mundo: «¡Vuele ya de una vez! ¡Venga! ¡Vuele!». Y a mí me entra una angustia espantosa. Esa que te asalta cuando sabes que ahora ya todo depende de ti. Me pasa mucho en el trabajo y con la familia también, aunque menos. Como entonces, cuando estábamos yendo a Sane y se me bloquearon las ruedas al ir a frenar. El coche empezó a patinar por la carretera mientras me decía a mí mismo: o solucionas esto o se acabó. Aquella vez, en Sane, no conseguí solucionarlo y tuvimos un accidente bien grave. Liat, la única que no llevaba el cinturón abrochado, murió y yo me quedé solo con los niños. Pit tenía entonces 2 años y apenas sabía decir nada, pero Noam no dejaba de preguntarme: «¿Y mamá cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve mamá?». Y estoy hablando de mucho después del entierro. Entonces tenía 8 años, que es una edad a la que se supone que ya entiendes que alguien se ha muerto, pero no dejaba de preguntar. Y yo, que sin que me hiciera falta todas aquellas preguntas, sabía que había sido por mi culpa. Quise acabar con todo, igual que el hombre de la azotea, pero salí adelante, tanto que hoy hasta ando sin muletas, vivo con Simona y soy un buen padre. Todo eso se lo quiero contar al hombre de la azotea. Quiero decirle que sé perfectamente cómo se siente ahora, que si no se estampa contra la acera como un trozo de pizza, todo pasará. Se lo garantizo. No hay un solo ser humano en este planeta azul que haya caído tan bajo como caí yo. Lo único que tiene que hacer es quitarse de ahí y darse tiempo. 1 semana, 1 mes, incluso 1 año, si fuera necesario. Pero ¿cómo se le hace entender todo eso a alguien que es medio sordo?
Y entre tanto Pit Pit me tira del brazo y dice: hoy no va a volar. Venga, papá, ven, vámonos al parque antes de que se haga de noche. Pero yo me quedo allí clavado y grito con todas mis fuerzas: las personas mueren todo el tiempo, como moscas, sin necesidad de que nos matemos. No lo haga, por favor, no lo haga. El hombre de la azotea asiente con la cabeza. Parece que esta vez sí ha oído algo de lo que le digo, porque me vuelve a gritar: ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que ella ha muerto? Siempre hay una mujer que muere, quiero gritarle, siempre. Y si no muere ella, muere otro. Pero eso no lo va a hacer bajar de ahí, así que en vez de eso digo a voz en grito: aquí hay un niño, señalo a Pit Pit, que no tiene por qué ver estas cosas. Pero Pit Pit a mi lado exclama: sí que quiero verlo, sí quiero. Venga, vuele ya de una vez antes de que se haga oscuro. Estamos en diciembre y la verdad es que oscurece muy pronto. Si salta, también esta vez recaerá sobre mi conciencia. Irene, la psicóloga de Maccabi, volverá a mirarme con su cara de: cuando termine ahora contigo, por fin me voy a casa. Y me repetirá: no es culpa tuya, tienes que meterte eso en la cabeza. Y yo asentiré sabiendo que al cabo de un par de minutos se acabará la sesión, porque ella se tiene que ir a buscar a su hija a la guardería. Pero eso no cambiará nada, porque también cargaré sobre mi conciencia con este hombre duro de oído, junto con Liat y el ojo de cristal de Noam. Tengo que salvarlo. ¡Espéreme ahí!, le grito con todas mis fuerzas. ¡Un minuto, que subo y hablamos! Y él me grita desde arriba: no puedo vivir sin ella, no puedo. ¡Un momento!, le insisto yo, para luego dirigirme a Pit Pit y decirle: ven, cariño, que vamos a subir a la azotea. Pero Pit Pit me dice un dulce no con la cabeza, como siempre que quiere que yo claudique, y me advierte: si vuela, lo vamos a ver mucho mejor desde aquí. No va a volar, le aseguro, por lo menos no hoy. Venga, vamos a subir, será solo un momento. Es que papá le tiene que decir una cosa a ese señor. Pues grítaselo desde aquí, se empecina Pit Pit. Su brazo se me escurre de la mano y veo que se tumba en la acera, igual que cuando se nos tira al suelo a Simona y a mí en el centro comercial. Te echo una carrera hasta la azotea, le digo. Si conseguimos llegar de un tirón sin parar ni una sola vez, nos ganamos de premio un helado cada uno. Yo quiero el helado ahora, lloriquea Pit Pit revolcándose en la acera. ¡Ahora! Pero ya no tengo tiempo para tanta tontería, así que lo cojo en brazos. Él se retuerce berreando, aunque no le hago ni caso, y echo a correr hacia el edificio. ¿Qué le pasa al niño?, oigo gritar al hombre desde arriba. No le contesto, sino que me meto a toda velocidad en el portal. Puede que la curiosidad lo frene, puede que solo por eso no salte y me espere. El niño pesa. Es dificilísimo subir todas esas escaleras con un niño de 5 años y medio en brazos, y en especial tratándose de un niño que no quiere subir. Al llegar al tercer piso me quedo sin resuello. Una vecina pelirroja y gorda abre la puerta solo una rendija y me pregunta a quién busco, porque según parece ha oído los gritos de Pit Pit. Pero no le hago ni caso y sigo subiendo las escaleras. Aún suponiendo que le hubiera querido decir algo, tampoco habría podido porque me falta el aire. Arriba no vive nadie, me grita, solo está la azotea. Al decir azotea, se le quiebra la voz chillona que tiene y entonces Pit Pit grita, bañado en lágrimas: ¡ahora! ¡Quiero el helado ahora! Al llegar arriba me encuentro sin ninguna mano libre para abrir la puerta a acordeón que se supone que lleva a la azotea, porque tengo las manos llenas de Pit Pit, que no deja de patalear, así que le doy una patada con todas mis fuerzas y se abre. La azotea está vacía. El hombre, que hace un momento estaba subido al muro que hace de barandilla, ya no está. No nos ha esperado. No ha esperado para averiguar por qué gritaba el niño. ¡Ha volado!, solloza Pit Pit entre mis brazos. ¡Ha volado y nos lo hemos perdido por tu culpa! Me acerco a la barandilla. Puede que se haya arrepentido y haya vuelto a entrar en el edificio.
Intento convencerme a mí mismo, aunque no me lo creo. Sé que está ahí abajo, tendido en la acera en una postura extraña. Lo sé. Y llevo en brazos a un niño que no puede verlo. Simplemente no debe, porque le supondría un trauma para toda la vida y ya tiene uno, así que no necesita otro más. Pero a pesar de todo, los pies me llevan hasta el borde de la azotea. Es como rascarse una herida. Como cuando te pides una copa más de chivas, aunque sabes que ya has bebido demasiado. Como conducir cuando sabes que estás cansado. Tan cansado. Cuando estamos ya muy cerca del borde, empieza a altura. Pit Pit se calla y puedo oír la respiración acelerada de los dos y las sirenas de las ambulancias a lo lejos, como si me dijeran, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué verlo? ¿Crees que algo va a cambiar? ¿Va a servir de algo? Y de repente oigo detrás de mí la potente voz de la vecina pelirroja gritando, ¡suéltelo! Me vuelvo hacia ella sin entender del todo qué es lo que quiere. ¡Suéltame!, grita también Pit Pit. Le encanta cuando un desconocido se entromete. No es más que un niño, sigue hablando la pelirroja y al instante la voz se le quiebra y ablanda. Está al borde de las lágrimas. El ulular de las sirenas se acerca cada vez más y la pelirroja empieza a avanzar hacia mí. Sé que está sufriendo, me dice. Sé que todo es muy difícil, lo sé, créame. Su voz denota un dolor tan profundo que hasta Pit Pit deja de retorcerse y la mira hipnotizado. Míreme a mí, susurra la pelirroja. Estoy gorda y sola. Yo también tuve un hijo. ¿Tiene usted idea de lo que es que se le muera a uno un hijo? ¿Pero se da usted cuenta de lo que va a hacer? Pit Pit sigue en mis brazos y se abraza a mí con fuerza. Mire, qué niño más dulce, continúa ella, tan cerca ya de nosotros que estirando su gordezuela mano le acaricia el pelo a Pit Pit. Aquí había un señor, dice Pit Pit, y le clava sus hermosos ojos castaños, los ojos de Liat. Había aquí un señor, pero ha volado, y por culpa de papá no lo hemos visto. Las sirenas se detienen justo bajo nosotros. Doy un paso más en dirección al muro de la barandilla y la sudorosa mano de la pelirroja agarra la mía. No lo haga, por favor, exclama. Por favor, no lo haga. Le compro a Pit Pit una bola de vainilla en vasito de plástico. Yo elijo pistacho y chips de chocolate en cucurucho de oblea. La pelirroja se pide un batido de chocolate. Todas las mesas de la heladería están sucias, así que limpio una para nosotros con una servilleta. Pit Pit se empeña en probar el batido y ella le da un poco. También se llama Liat. Es un nombre común. No sabe nada de Liat ni del accidente. No sabe nada, ni yo de ella, excepto que perdió un hijo. Cuando salíamos del edificio, justo metían el cadáver del hombre en la ambulancia. Por suerte estaba ya cubierto por una sábana blanca, una imagen menos de cadáver en la cabeza. El helado está demasiado dulce para mí, pero a Pit Pit y a la vecina se les ve contentos. Pit Pit sostiene el vasito de plástico con una mano y tiene la otra extendida hacia el batido de la pelirroja. Siempre hace eso. No sé por qué. Si ya tiene un helado, pues ¿para qué quiere más? Abro la boca para decírselo, pero la pelirroja me hace señas de que no pasa nada y le da el vaso casi vacío de su batido. Su hijo está muerto. Mi mujer está muerta. El hombre de la azotea está muerto. Mira, qué ricura, susurra cuando Pit Pit se esfuerza por sorber por la pajita la última gota del batido de ella. La verdad es que es una ricura de niño. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, soy Ana Roda, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y me complace mucho hoy tenerlos, este público tan nutrido. Les agradezco muchísimo hoy la asistencia a este evento. Hoy tenemos el gusto de presentar aquí en la biblioteca a Edgar Keret. Es uno de los escritores israelíes más importantes del momento y uno de los escritores contemporáneos también más interesante. Quiero agradecer, antes de seguir hablando, a la editorial Sexto Piso, gracias a la cual podemos tener hoy este encuentro con Edgar. Edgar Keret nació en Ramat
Cannes, cerca de Tel Aviv, en 1967 y comenzó a escribir en 1992 y desde entonces ha sido traducido a 19 idiomas y publicado en más de 40 países, ganando, por supuesto, un amplísimo reconocimiento en públicos de todo el mundo. Ha incursionado en el cine también con cortometrajes. Recibió una Cámara de Oro con su ópera prima en el Festival de Cannes y numerosos premios que lo han reconocido como una de las voces más interesantes de la literatura contemporánea. Pero no quisiera yo hacer aquí una disertación sobre quién es Edgar Queret, porque creo que si hay alguien que se sabe presentar personalmente y lo hace con mucha gracia, es él mismo. Entonces creo que en esta conversación vamos a tratar de que ustedes tengan una idea completa, lo más completa posible, de quién es Edgar Queret y qué es su literatura, qué busca con su literatura. Hoy hemos invitado también, como ya vieron, a los actores Matías Maldonado y Natalia Jero, que van a leer algunos de los cuentos de Edgar Queret. Vamos, para hacerlo bien ameno, vamos a intercalar la conversación con la lectura de los cuentos para que vayamos ilustrando lo que estamos hablando. Así que, Edgar, bienvenido a Colombia. Bienvenido a Bogotá, es la primera vez que está en nuestro país y me place mucho tenerlo aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Espero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Edgar quiso que empezáramos con este cuento, que es un cuento de su último libro, que se llama No lo hagas o hazlo ahora. En realidad se llama No lo hagas en la versión que yo tengo y creo que el libro se llama Hazlo ahora, pero pues eso depende del punto de vista desde donde se mire el hecho. Es un libro, es un cuento como ustedes han visto y como la mayoría de los cuentos de él, breve, contundente, muy cinematográfico. Y sin embargo yo me atrevería a decir, Edgar, que hay un cambio, como un giro en este último libro de cuentos suyo, que es el que está presentando en este momento con respecto a su obra anterior. Entonces yo quisiera empezar por el final para preguntar qué pasa en su vida en este momento, que se traduce, o qué está buscando con este nuevo giro literario, si es que lo hay. Me puede decir que no lo hay de golpe. Yeah, it works. First of all, thank you for having me. Primero que todo, gracias por tenerme aquí. Este es mi último día en Colombia. Ha sido una gran experiencia, mi primera visita aquí. Entonces, quiero agradecerle a usted y a Sexto Piso por traerme. Creo que mi último libro es un poco sobre la confusión, cierta confusión que he experimentado ahora. Tal vez sea una crisis de la mediana edad. Tal vez la vida se esté volviendo más extraña y confusa de lo que era antes. Creo que esto tiene que ver con la aceleración de la tecnología. Mi mente lenta trata de funcionar. La gente me dice no lo use tanto, no use tanto la tecnología, pero también se trata de cambios en la estructura social por las redes sociales, por los medios digitales. Algunos cambios son importantes, como el movimiento Me Too, y algunos se sienten como una devolución, o como si estuviéramos pasando por una fase de estupidez, cuando el liderazgo en el mundo se compone de personas, hombres que están envejeciendo y son egoístas, egocéntricos, y no les importa el país en el que estén gobernando, ya sea en Brasil o en otros lugares. Es como si no hubiera sentido en lo que se hace. La primera historia que escribí en la nueva colección
trataba de encontrar un ancla en este mundo, tratar de ver un punto desde donde pudiera entender el mundo a mi alrededor. Yo la escribí después de un accidente de automóvil. Yo estaba en camino a un lugar en Boston, a un evento, y el conductor iba muy rápido y estrelló a alguien más. El conductor salió herido y lo llevaron a la sala de urgencias. En el momento en el que aterrizo en Estados Unidos me vuelvo muy americano, muy estadounidense, en el sentido de que tengo mucha empatía por los demás. Entonces el Señor dijo, sí, hola, hola, pero me di cuenta en 20 segundos de que yo no tenía nada en común con esta persona. Él votó por Trump, le gustaba comer chuletas de carne, yo soy vegetariano, le gusta el béisbol, yo nunca entendí el béisbol, las reglas son muy complicadas. Entonces, después de 5 minutos muy educados, yo pensé, bueno, vivimos en el mismo planeta, pero no tenemos nada en común. Pero con el accidente, cuando llegamos a la sala de urgencias, yo tenía mucho dolor, él también. A mí me tuvieron que hacer una resonancia magnética y otros exámenes. Y cuando estábamos esperando, recibí una llamada de mi esposa. Y por la diferencia horaria, era justo antes de que ella se fuera a dormir. Y cuando respondí, dije, hola, ¿cómo estás? Y dije, yo voy a hablar en el escenario, entonces no puedo hablar contigo. Yo no le suelo mentir, pero yo pensé, ella se va a dormir, no sé qué decirle, yo acabo de tener un accidente de carro, qué decirle, espérame. Entonces lo mejor sería mentirle. Entonces apagué mi teléfono y el teléfono del conductor sonó. Él no habla hebreo, entonces no me entendía. Y el conductor le contestó a la esposa y dijo, yo acabo de llegar al campus, ya parqué el carro, hay muchos policías, entonces voy a hablar contigo después. Luego él desconectó el teléfono, él colgó y él dijo, él está en la casa de su hermana y si yo le cuento sobre el accidente, ella va a venir conduciendo su carro y ella conduce muy mal. Entonces, yo le voy a contar cuando vuelva a la casa, no ahora. Yo pensé, no compartimos ningún ideal político, no compartimos nada, pero ambos les mentimos a nuestras esposas. Y tuve una especie de compasión extraña, pero estando allí sentí que cuando tenía que hacer algo que me causara dolor, él me traía algo, y cuando él iba a hacer algo que le causara dolor, yo también le iba a dar algo. En esa situación no teníamos nada en común, pero cuando estuvimos en una situación de sufrimiento y dolor, de repente tuvimos empatía. Porque tal vez no compartimos la cultura, pero compartimos el dolor. Y uno siempre quiere parar el dolor de alguien más. Y pensé, estas cosas que nos reúnen, esto de tratar de detener el dolor de alguien más y tratar de detener el dolor propio puede ser un punto de partida para una historia. Entonces, la pelirroja, ella y el protagonista saben qué significa perder a alguien. Ambos conocen el dolor y ambos quisieran hacer algo para detener el sufrimiento de alguien más.
Otra de las preguntas difíciles, después pasamos a las más sencillas. Vamos a empezar por lo más complicado. Un autor como usted que ha escrito y está siendo leído en todo el mundo por generaciones distintas, pero sobre todo por muchos jóvenes, que no siempre son los lectores más fáciles. ¿Cuáles diría usted que son los ingredientes de su literatura que conectan con esos públicos de distintas partes del mundo? Sorry, you see, as I told you, an old guy who doesn't work well with technology. Sí, soy un viejo, no funciona bien la tecnología conmigo. Yo sería la última persona a quien debería preguntarle esto. Porque puedo decir algo. Creo que todo escritor tiene algo que le es importante. Yo fui a Cartagena y conocí una escritora y supe, sin saber nada sobre ella, que la razón por la que ella escribía era que quería protestar en contra de atrocidades y quería causar cambios. Otra persona quiere compartir la belleza de la naturaleza. Para mí, la motivación sería contar la verdad, ser honesto, ser sincero. Y creo que si fuera fácil para mí ser sincero en la vida real, no necesitaría escribir. Uno tiene que mentir un poco en la vida para tener que recurrir a la ficción, para encontrar este punto de honestidad. Y yo creo que esto tiene que ver con mi biografía, porque mis padres sobrevivieron el Holocausto. Mi madre vio cómo mataron a su madre y su hermano frente a ella. Ella tuvo que sobrevivir sola en este mundo a la edad de 10 años. Y como niño, yo creo que como mis padres sufrieron tanto, yo tenía que detener su sufrimiento como fuera. Lo cual significaba que si yo pisaba un clavo y mi madre me preguntaba qué pasó, yo decía nada. Porque yo no quería que ella sufriera. O si mi mamá decía, ¿quieres más comida? Si yo pensaba que eso la haría feliz, yo decía sí, así no tuviera hambre. Entonces, mi vida transcurrió tratando de complacer a los demás. Y cuando encontré un lugar donde podía ser honesto, podía ser agresivo y no importaba, porque los personajes son ficcionales, todo ficticios, todo funciona. Entonces, cuando tengo la tentación de ser honesto y sincero, creo que esto es lo que atrae a los lectores más jóvenes, porque cuando uno es joven, uno ve a los demás mintiendo, haciendo que son lo que no son. Y en esa edad uno busca la honestidad. Más tarde uno empieza a mentirse a sí mismo. Pero yo creo que mi conexión con las audiencias más jóvenes tiene que ver con que ellos dicen, bueno, cuando usted dice algo, yo le creo. Y yo creo que esta es una conexión muy fuerte, la más fuerte que tengo con mis lectores. Dice que escribe para contar, para decir la verdad, ¿verdad? Y sin embargo, cuando uno lee sus cuentos, no hay una verdad. Ahí la verdad, ahí estamos mirando el que acabamos de leer, de no lo hagas. Hay la verdad que tiene el padre, hay la verdad que tiene el hijo, son dos verdades distintas. Y luego está la de la otra mujer. Eso lo veo yo mucho en sus cuentos. Hay situaciones en que personas fortuitas se encuentran en cualquier momento, que eso es algo que sucede mucho en sus cuentos, en una situación muy breve, personas que no se conocen y que tienen encuentros normales como los que podemos tener nosotros en este momento. Cada uno está viviendo una situación totalmente distinta y debajo de esa situación están pasando millones de cosas por la cabeza de cada uno que de golpe no coinciden.
¿Cómo es esa verdad de la que usted habla? Well, I don't mean like these greater truths, like No lo de esta verdad última que mejorará la vida de la gente, pero es una verdad donde uno se mira y dice, hago esto no porque otras personas quieran esto, es algo más de integridad. Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la vida tiene muchas narrativas. Esto es hermoso, es lo que nos atrae a la literatura, porque queremos ver el mundo a través de alguien que lo ve de manera diferente, lo cual es lo opuesto de lo que hacemos en la vida cotidiana, porque en la vida tenemos nuestro camino, hay obstáculos y la gente se nos atraviesa, por ejemplo en un embotellamiento se atraviesan, o por ejemplo alguien que está enamorado de otra persona pero tiene presión de su familia y se casa con alguien más y viven infelices, y hay un niño jugando y uno dice, no mueva su carro, y uno no sabe que todo esto está pasando en esta persona. No pensamos, descansemos un momento para nuestra narrativa. De repente en la narrativa vemos el mundo desde otro punto de vista. Hay personas que toman un avión por 14, 15 horas para ver otra parte del mundo, pero en un libro pueden ver el mundo desde otro punto de vista, otra perspectiva, otra ética, sin pararse de su silla. Y esa es la belleza de la escritura. Cuando yo escribo historias, cuando escribo cuentos, no quiero crear un mundo en el que solo hay una voz. Quiero crear algo polifónico. Por ejemplo, la situación del padre y el niño. El niño es joven, tiene esperanza, cree que algo maravilloso puede pasar. Y el padre está amargado y cree que algo horrible va a pasar. Y el punto de vista de ambos, de optimismo y ansiedad, estos dos crean un tono musical. Cada uno es aburrido, pero la combinación de los dos crea algo interesante. Antes de que venga el siguiente cuento, quisiera que volviéramos un poco a sus inicios. ¿Sí? Usted, que como si fuera un personaje de su propia literatura, tiene un encuentra su vocación por las letras de una manera inesperada cuando entra a hacer el servicio militar, por lo que he oído en sus entrevistas. Y yo quisiera saber qué en el mundo de las armas lo hace llegar a la conclusión de que usted es un hombre de letras. well, I think that there was something about the way I was raised up. La manera como me criaron, mi familia no me preparó para el ejército, porque mis hermanos y yo crecimos en una casa donde mi padre no experimentó una infancia normal. Entonces no sabíamos cómo funcionaba una familia normal. Nosotros estábamos como escondiéndonos en un bosque. Nosotros estábamos haciéndonos barra en nuestra casa. Yo siempre le decía a mi madre o a mi padre, yo no fui a la escuela por 2 días, ¿será que pueden mentirle a mi profesor? Y decían, sí, claro. Vamos a decir que estabas enfermo o que te torciste un tobillo. Bueno. Me gusta hablar de mi madre. Ella decía que cuando llueve los niños no van a la escuela. Ella tenía esa norma. Porque dicen, nunca enseñan algo tan importante que valga la pena mojarse. Entonces, si yo estuviera en Bogotá, yo sería analfabeto.
Entonces, yo creo que hay algo en este mundo en el que crecí que se trataba de celebrar la individualidad, dudar del sistema. Y de repente uno va al ejército, uno tiene que ir obligatoriamente 3 años, le cortan a uno el pelo, aun si a uno le gusta largo, le ponen a uno un uniforme, aun si uno no quiere, lo llaman a uno por su rango, no por el nombre. Y ellos odian que uno haga algo original, es lo que más odian. Entonces, primero sentí mucha fricción contra el sistema, porque era todo lo que querían que hiciéramos, pero necesitaba una razón para ello. Entonces, cuando estaba entrenando y decían, ahora al suelo y a gatear, y yo decía, denme una buena razón y lo hago con gusto. Y esto enloquecía a mis comandantes, porque ellos no sabían por qué me estaban pidiendo que hiciera estas cosas, yo creo. Entonces, siempre hubo esta fricción con el sistema, que me llevó al punto donde decidí no hablar, porque si hablaba me castigaban, entonces me iba a callar, lo cual es difícil para alguien como yo. Pero entonces decidí callarme. Y de manera natural, la escritura llegó. Porque mis primeras historias eran confesionales. Yo decía, bueno, yo hago como si fuera un soldado, como si obedeciera. Pero esto es lo que soy. Si lo puedo escribir en un cuento, si lo puedo poner en mi bolsillo, nadie lo puede ver. Pero esto me va a recordar que tengo una personalidad, que tengo una identidad, deseos. Para sobrevivir tengo que esconderme. Vamos a pasar ahora al segundo cuento y lo va a leer Natalia. Y Natalia va a leer el cuento Nada. 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 Amaba a un hombre que estaba hecho de nada. Unas horas sin él y toda ella era únicamente nostalgia, sentada en la oficina, rodeada de polietileno y cemento y pensando en él. Cada vez que ponía agua a hervir para hacerse un café en su despacho de la planta baja, dejaba que el vapor le inundara la cara, imaginando que era él quien le acariciaba las mejillas, los párpados, esperando que el día pasara para poder volver a subir la escalera de su casa, girar la llave en la cerradura y encontrarlo esperándola, tranquilo y desnudo, entre las sábanas de su cama vacía. Nada en el mundo podría hacerla más feliz que hacer el amor con él toda la noche, volver a saborear sus labios inexistentes, notar el temblor incontrolado que le recorría y el vacío que se desparramaba en su cuerpo. No había sido su primer hombre, ¿eh? Antes de él, muchos otros habían sudado y gemido en su cama, le habían hecho daño al abrazarla, le habían metido su carnosa lengua en la boca, en la garganta, hasta casi ahogarla. Hombres distintos, hechos de distintos materiales, de carne y hueso, de miedos, de tarjetas de crédito del padre, de traiciones, de pasión por otra. Pero esto había sido antes, ahora lo tenía él. A veces, después de hacer el amor, salían por la noche a pasear por las calles mojadas, abrazados, compartiendo una capa, despreciando el viento y la lluvia, como si fueran inmunes a su contacto. Él ignoraba los comentarios de la gente, ella fingía no oírlos. Los chismes y la malicia no los tocaban, tampoco las gotas de lluvia. Sabía que sus padres no estaban satisfechos con su amado, a pesar de disimularlo.
Una vez incluso había oído a su padre consolar a su madre en un susurro. Es mejor que si saliera con un árabe o con un drogadicto. Evidentemente habrían preferido que saliera con un médico con experiencia o con un joven abogado. Los padres tienen tendencia a buscar motivo de orgullo en su hija, pero es difícil encontrarlo en un hombre hecho de nada. Aunque ese hombre hiciera feliz a su hija y llenara de sentido su vida, más que cualquier otro hombre hecho de materia. Podían pasar horas juntos, abrazados, sin decir nada, acostados, desnudos, sin cambiar de amor ni de posición. Y cuando el despertador la empujaba a levantarse, estaba dispuesta a renunciar al café matutino, a lavarse la cara, a cepillarse el pelo, para ganar unos minutos más juntos con él. Y durante todo el trayecto, al bajar la escalera, en la parada del autobús, en el trabajo, solo esperaba el momento de volver a estar con él, de girar la llave en la cerradura de la puerta y encontrarlo allí. No albergaba el menor temor, ni duda alguna. Estaba segura de su amor. Ella, que tantos desengaños había sufrido, sabía que este amor jamás la traicionaría. ¿Qué podría ya decepcionarla al abrir la puerta? ¿Una casa vacía? ¿Un silencio estéril? ¿Nada entre las sábanas de la cama deshecha? Bueno, nos hablará usted mejor de lo que yo pueda hablar de este cuento, pero muchos de sus cuentos tienen que ver con la sensación de vivir en un mundo muy frágil. Es algo que se repite en sus cuentos, o por lo menos yo lo sentí así. Explíquenos de dónde sale esa sensación. Explíquenos, entiendo que hay muchas condiciones en su propia vida, en lo que está pasando en su país, en el conflicto, pero también deben ser muchas otras situaciones que están pasando en la vida de todos. Quisiera un poquito que habláramos sobre esa sensación de fragilidad. Well, I think that fragility is both. Yo creo que la fragilidad es lo más sexy que se me ocurre, porque creo que la palabra nos hace lo que somos. El diálogo con el mundo nos deja cicatrices. Si no somos frágiles, somos indiferentes. O somos androides, robots. Es en las debilidades que creamos nuestra identidad. Y con mis personajes, todos tienen en común una especie de nostalgia, un deseo. Lo que admiro en los personajes que trato de tener en mi vida es que no importa en qué punto de su vida están, creen que la vida puede ser mejor y están dispuestos a luchar para llegar a ello, aun si no llegan a ese punto, son persistentes. Y yo creo que de eso se trata la experiencia de la vida. Se trata de tener esta creencia interna de que hay algo mejor o bueno allá afuera. Es esta posición, la del padre y el hijo. Al principio, mirar hacia arriba, no mirar alrededor, no pensar, la humanidad es así, como la veo en la calle, la gente se empuja, se ignora, no se dice nada. Esta es la humanidad. Es mirar a otro lado y decir, yo creo que puedo hacer algo mejor. Yo creo que la sociedad puede hacer algo mejor. Y pasando a otra característica de su literatura,
que yo creo que es lo que la hace más cómica y más, son sus personajes energúmenos, sus personajes angustiosos, ansiosos, llenos de culpas, de ansiedad. Los taxistas, por ejemplo, creo que hay un personaje que se repite muchísimo en su literatura, en sus cuentos, que son los taxistas que siempre están energúmenos, con los que usted tiene unas conversaciones, pese a que son esos los personajes de sus historias. Sin embargo, el humor es la característica que caracteriza sus cuentos. Explique un poco esa relación del humor como forma de mirar la realidad, una realidad de gente angustiada, llena de problemas, con culpas, con sueños aterradores, etc. Es sobre el humor que quiero hablar. So I think that after Creo que después de la fragilidad, el humor es lo más sexy que pueda imaginar. En mis fantasías, yo hago el amor con una mujer con el sentido del humor. El sentido del humor, primero que todo, es una característica muy humana. Yo amo los animales, pero los animales no tienen sentido del humor. El ser humano tiene un sentido de reflexividad para tener humor. Hay que verse a sí mismo y mirar hacia afuera. Y yo creo que la razón por la cual el humor es una parte tan integral de la experiencia humana, sin importar en qué sociedad o en qué época, es porque el humor es la única manera de mantener la dignidad mientras se está pasando esta experiencia humillante, infinita, llamada la vida. Uno piensa, las cosas van a empeorar. Yo tengo 52 años, yo sé lo que les digo, van a empeorar. La digestión se hace más lenta, uno se constipa todo el tiempo, es más difícil dormir y al final uno se muere. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo seguir en esta experiencia humillante, manteniendo la propia dignidad? Y yo siempre digo, si ven que alguien se resbala en una cáscara de banano y se cae, ¿qué hace esta persona para mantener su dignidad? Podría llorar y ser patética, podría ponerse energúmena, pero la única manera de mantener la dignidad mientras está en el piso con la cadera rota es hacer un chiste. Es la única protesta contra la condición humana. Que se hace sin degradarse. Eso sería el humor. Y también el humor le sirve para tener compasión por otros, pero también, y yo creo que eso es un rasgo muy de la cultura judía, para reírse de sí mismo, ¿es así? Yes, Sí. Yo creo que el humor judío es muy especial, porque cada vez que voy a Estados Unidos y veo comedia loca sobre personas del campo o que viven en una caravana y son estúpidas. Las personas que escriben esto no son del campo. Estudiaron un doctorado en Princeton y dicen, ay, miren qué tonto es este. Y este es un sentido del humor que se construye sobre la alienación. Es gracias a Dios yo no soy este idiota. Pero el humor judío es diferente. Es una manera de proyectar calidez. Siempre son chistes sobre la esposa, la madre, el padre, el hijo, uno mismo.
Los judíos somos tan tacaños que no vamos a malgastar un buen chiste. Y yo creo que la manera como usamos el humor, yo hablé de la reflexividad. Los judíos de la diáspora, no los israelíes, los judíos de la diáspora están en una posición extraña, porque digamos, si uno es un colombiano judío, uno es colombiano y judío. Uno va a la calle, ve a los colombianos haciendo cosas raras y uno puede decir, esos colombianos están locos. Puede decir eso como judío. Y luego va a la sinagoga y ve que mientras rezan están texteando, entonces piensa, estos judíos están locos, y lo dice como colombiano. Entonces, la convergencia de dos identidades le da un pensamiento a dos niveles. Está en dos sociedades. Puede ser alguien que es interno y externo al mismo tiempo. Y el humor judío usa esta estrategia dentro de la familia. Uno mira a la esposa y dice, uy, qué mujer tan loca. Y la dice desde una distancia. Pero eso no quiere decir que está negando su otra identidad, donde siente compasión y la ama. Siento que se trata de usar el humor como una manera de reunir a las personas en vez de dividirlas. Y eso es algo que disfruto mucho. Y también dice que usa el humor para confundir a la gente, porque evidentemente en un cuento en que está sucediendo algo que aparentemente es trágico o que aparentemente es difícil, de golpe usted mete una gota de humor, como una chispa de inteligencia ahí, que lo que hace es alterar totalmente lo que venía contando, ¿verdad? O sea, mandar para otro lado la cabeza de la gente. Well, you know, I think the way that I use humor. Yo creo que la manera como uso el humor no es consciente. El humor se presenta cuando algo es demasiado, cuando uno ya tiene demasiado. Uno no tiene el airbag no está inflándose normalmente, pero si uno tiene un accidente, el airbag se va a inflar en un carro. Con el humor en mis historias y en mi vida, cuando algo horrible ocurre o hay mucho dolor, creo que cuando todo va bien, no se necesita el humor. Cuando yo estoy haciendo el amor con mi esposa, o cuando me como un cheesecake, o cuando veo un atardecer hermoso, yo no soy chistoso. Pero si piso mierda, entonces obviamente uso el humor. Ok, vamos a ir con el tercer cuento, que se llama El pez dorado, y que lo van a leer los dos actores. Pez dorado. Jonathan tuvo una brillante idea para un documental. Iría a las casas de la gente, tocaría la puerta, él solo, sin más miembros del equipo de rodaje, con una pequeña cámara, y preguntaría: Si te encontraras un pez dorado que hablara y te concediera 3 deseos, ¿qué es lo que le pedirías? La gente le respondería y él montaría luego el documental con las respuestas más interesantes. Antes de cada bloque de respuestas, se vería a la persona de pie, sin moverse, en la puerta de su casa, y en ese encuadre pondría un subtítulo con el nombre, el estado civil, los ingresos mensuales y puede que incluso el partido por el que vota en las elecciones. Y junto con los deseos, todo el asunto pasaría a ser un estudio que mostraría la distancia que existe entre nuestros sueños y la situación real en la que nuestra sociedad se encuentra. Se trataba de una idea genial y barata. Para llevarla a la práctica no hacía falta nada más que la presencia del propio Jonathan y la de su cámara. Jonathan estaba seguro de que después de filmar y de montar el documental, podría vendérselo sin problemas al Canal 8 o a Yes Docu.
Si no como película, sí como unas postales en las que se podría ver cada vez a una persona con sus deseos. Con un poco de suerte, hasta podría conseguir que se interesara algún banco o alguna compañía de teléfonos que quisiera utilizarlo como eslogan, algo al estilo de... Sueños distintos, deseos distintos, pero un solo banco. El banco que sueña contigo. O El banco que cumple tus deseos. algo así. Jonathan decidió empezar a trabajar en ello sin dilación. Iría sencillamente, casa por casa, tocando puertas. En el primer barrio que filmó, la mayoría de los que accedieron a colaborar pidieron cosas relativamente esperadas: salud, amor, una casa más grande. Pero hubo también momentos emocionantes. Una mujer estéril pidió un hijo. Un superviviente del Holocausto, con el número grabado en el brazo, pidió que todos los nazis que todavía vivieran pagaran por sus delitos. Y un transexual viejo pidió ser mujer. Y eso solo en un par de calles del centro de Tel Aviv, ¿eh? Vete tú a saber lo que pediría la gente de las apartadas ciudades en desarrollo, de los asentamientos próximos a la frontera, o en los de los territorios ocupados, en los pueblos árabes o en los centros de absorción de inmigrantes. Jonathan sabía que en un proyecto como ese también era muy importante que incluyera desempleados, religiosos, árabes y etíopes. Así que empezó a planear su calendario de visitas: Jaffa, Dimona, Ashdod, Sderot, Taibe. Se quedó mirando los nombres de los lugares que había anotado en el papel. Si conseguía filmar a un árabe que como deseo pidiera la paz, sería lo máximo. A Sergei Goralik no le gustaba que nadie tocara su puerta y menos todavía que le hicieran preguntas. En Rusia, cuando él era joven, eso pasaba mucho. Los de la KGB tocaban constantemente a su puerta porque su padre era sionista y prisionero de Sion. Cuando Sergei se mudó a Jaffa, la familia le preguntó qué buscaba él en un lugar como aquel en que solo hay drogadictos y árabes. Pero lo bueno de los drogadictos y de los árabes era que no tocaban a su puerta. Y así Sergei se podía levantar cuando todavía era de noche para salir con su barquita al mar, pescar un poco y regresar a casa. Y todo eso solo, tranquilamente, como es debido. Hasta que un buen día un muchacho con un arete en la oreja y cierto aspecto de homosexual toca a su puerta. Bien fuerte, tal y como a Sergei no le gusta, y le dice que quiere hacerle unas preguntas, algo para la televisión. Sergei le hace saber bien claro que no quiere y hasta le empuja un poco la cámara para que sepa que está hablando en serio. Pero el muchacho insiste, dice un montón de cosas. A Sergei le cuesta un poco seguirlo porque su hebreo no es muy bueno. Y el muchacho del arete habla muy rápido y dice que Sergei tiene unas facciones muy duras y que lo quiere para su documental. Sergei sigue empeñado en que no y hasta intenta cerrar la puerta, pero el muchacho es más rápido, se cuela y ya está en la casa de Sergei. Se pone a filmar sin permiso y vuelve a hablar de la cara de Sergei, de que transmite mucho sentimiento. De repente, el muchacho ve el pez dorado de Sergei nadando en la jarra grande de cristal en la cocina y se pone a gritar: ¡Un pez dorado! ¡Un pez dorado! Sergei se pone muy nervioso y le pide que no filme al pez. Le explica que no es más que un pez que se le enganchó en la red. Pero el muchacho del arete sigue filmando y diciendo todo tipo de cosas sobre el pez, como que habla, que hay 3 deseos, y hasta alarga la mano hacia la jarra con el pez. En ese instante, Sergei se da cuenta de que el muchacho no está allí por la tele, sino que ha ido a quitarle el pez. Y antes siquiera de que el cerebro de Sergei Goralik llegue a entender lo que su cuerpo hace, toma la sartén que está sobre la estufa de la cocina y le da al muchacho del arete un buen sartenazo en la cabeza. El muchacho se desploma y la cámara cae con él. La cámara se rompe al dar contra el suelo y la cabeza del muchacho también. Le sale muchísima sangre de la cabeza y ahora Sergei no sabe qué hacer. Es decir, sabe lo que debería hacer, pero eso podría traerle complicaciones. Porque si llegara al hospital con ese muchacho le preguntarían qué es lo que ha pasado y la cosa podría terminar muy mal. No tienes por qué llevarlo al hospital. Le dice el pez a Sergei en ruso. ¿Está muerto? No es posible que esté muerto. Protesta Sergei. Si ni siquiera le he dado fuerte.
El sartenazo no ha sido muy fuerte, ¿Está de acuerdo el pez? pero parece que la cabeza del muchacho era todavía menos fuerte, Quería llevarte de aquí con él. dice Sergei. No, Parece muy seguro el pez. lo único que quería era filmar 4 pendejadas para la tele. Pero si dijo... Pero sí dijo. Lo corta en seco el Lo pez. que pasa es que no le has entendido. Tu hebreo no es que sea muy bueno. Ay, el tuyo sí. Le espeta Sergei con dureza. Sí, el mío sí. Responde el pez con impaciencia. Soy un pez mágico, domino todas las lenguas. El charco de sangre que hay debajo de la cabeza del chico no hace más que crecer, de modo que Sergei tiene ya que pegarse a la pared de la cocina para no pisarlo. ¿Te queda otro deseo más? Le recuerda el pez. ¡No! Dice Sergei, moviendo la cabeza de lado a lado. No puedo gastarlo, quiero guardarlo. ¿Guardarlo? ¿Para qué? Le pregunta el pez, pero Sergei no le contesta. El primer deseo lo usó Sergei cuando a su hermana le detectaron el cáncer. Era cáncer de pulmón, del que no se cura, pero el pez lo solucionó en un instante. El segundo deseo lo desperdició, hacía ahora 5 años, en el hijo de Sveta. El niño era entonces muy pequeñito, no había cumplido ni los 3 años, pero los médicos dijeron que tenía algo en la cabeza que no estaba bien, que iba a ser retrasado. Sveta lloró la noche entera y por la mañana Sergei volvió a su casa y le pidió al pez que arreglara el asunto. Nunca se lo contó a Sveta y al cabo de unos meses ella lo dejó por un policía, un marroquí, uno que tenía un viejo coche americano. Con el corazón, Sergei se repetía que no lo había hecho por ella, que lo había hecho por el niño. Pero cuando lo pensaba con la cabeza estaba menos seguro de ello y solo se le venían a la mente todas las demás cosas que habría podido pedir en vez de aquello. El tercer deseo todavía no lo había pedido. Puedo devolverlo a la vida. Le dice el pez. Puedo conseguir que el tiempo retroceda hasta el momento antes de que tocara la puerta. No hay ningún problema, ¿eh? Todo lo que tienes que hacer es pedírmelo. El pez estaba moviendo la aleta de la cola de lado a lado. Un movimiento que Sergei sabe que el pez solo hace cuando está muy nervioso. También sabe que el pez ya olfatea su libertad. Después del último deseo, a Sergei no le va a quedar más remedio que soltarlo. Todo va a estar bien, de verdad. Dice Sergei a medias a sí mismo y a medias al pez. Lo único que tengo que hacer es limpiar bien todo esto y por la noche, cuando salga a pescar, le ato una piedra y lo tiro al mar. Nadie lo encontrará jamás. Ya está. No pienso desperdiciar en esto un deseo, Pero si mataste a una persona, Sergei, le dice el y pez. tú no eres un asesino. Si no gastas un deseo en esto, ¿en qué lo piensas gastar? Fue en Tira donde Jonathan finalmente encontró al árabe que iba a pedir la paz como uno de sus 3 deseos. Se llamaba Munir y era gordo con un bigotazo blanco que salía estupendo ante la cámara porque era muy fotogénico. Resultó muy emotivo el modo en el que formuló el deseo. Mientras lo filmaba, Jonathan sabía ya que aquello iba a impresionar. Lo mismo que el ruso de los tatuajes que encontró en Jaffa, el que había mirado directamente a la cámara y le había dicho que si encontrara un pez dorado que hablara no le pediría nada, sino que se limitaría a ponerlo en un estante, en una jarra grande de cristal, y se pasaría el día hablando con él, sin importarle de qué, de deporte, de política, de lo que el pez quisiera hablar, de todo, con tal de no estar solo. Bueno, como a Sergei, me queda una sola pregunta y teniendo en cuenta que pasó el tiempo, voy a hacer una pregunta que sale de un club de lectura que tuvimos aquí, que estuvimos leyendo su obra durante diciembre y enero, y pues voy a coger una de esas para hacer la pregunta. En algunas entrevistas usted ha explicado que la imaginación es algo más que huir de la realidad, es entenderla, ¿sí? Y dijo también que la ficción es un laboratorio de emociones, que es el título que le pusimos a esta charla.
La pregunta que ellos hacen es claro que la materia de su literatura son las emociones humanas, pero ¿qué tanta importancia tienen sus propias emociones y sus propias experiencias en el momento de sentarse a escribir una historia? Well, I think that the main Creo que la razón principal por la que me siento a escribir es para tratar de entender qué siento. Porque creo que cuando atravesamos la vida o cuando yo lo hago, tiendo a reprimir mis emociones. Yo me siento de hecho, yo me siento bien cuando la sociedad me dice que debo sentirme bien, pero cuando yo me siento dolor o cuando estoy furioso, escribir me permite observar esas emociones. Siempre diferenciamos entre lo que ocurre de verdad y lo que ocurre en nuestra mente, pero creo que lo que ocurre de verdad es en las situaciones sociales que disminuimos las emociones para irnos con lo que deberíamos sentir o lo que se nos permite sentir. Si uno pide un helado y uno pide un helado de pistacho y le dicen a uno no hay helado de pistacho y uno se pone a llorar y dice pero yo quería helado de pistacho y mi esposo ya no me quiere. Y el perro siempre está cagándose en el tapete y entonces no me quite este helado al menos. Si uno hace eso, lo miran a uno como si estuviera loco. Pero si uno pide el helado y le dicen no hay, y uno dice bueno, están todas estas emociones que uno no puede presentar en esta situación. Todas estas emociones salen en el cuento. Para que nosotros estemos completos, es importante tener una zona segura donde podamos soltar nuestras emociones, aun si no hayan sido legitimadas en la vida. En mis cuentos puedo estar celoso, aun si no hay razón para estar celoso. Puedo estar bravo. Puedo hacer todo. Puedo sacar mis emociones. Me conozco mejor y también puedo desmantelar estas emociones al observarlas. Cuando publiqué uno de mis libros, mi esposa dijo, acabo de leer el libro y dije, vi que hay muchas historias donde un esposo le pone los cuernos a la esposa. Yo dije, cuando yo siento pasión por otra mujer, yo me siento a escribir un cuento. Y yo saco esta pasión. Dejo que se materialice. Y por lo general, los hombres que son infieles no llegan a tener una vida mejor en el cuento. Llegan a destruir más bien la vida. Entonces, esto me salva de tomar malas decisiones en la vida. Hace las decisiones en la literatura, como en uno de los últimos cuentos que hizo, en que se culpa por ser un escritor que está poniendo a sus pobres personajes, al uno a morirse en una cafetería, a la otra, ya no me acuerdo, a una camarera que lo va a ayudar, a un señor, ¿sí recuerda ese cuento? Y que acaba sintiéndose culpable como escritor por estar haciéndole daño a sus pobres personajes. Dejamos aquí, vamos a leer el último cuento que se llama Una bonita pareja, para cerrar.
una bonita pareja. No tengo nada que perder, pensó para sus adentros la chica, ayudándolo a desabrocharle el sostén con una mano mientras se apoyaba con la otra en el marco de la puerta. Si resulta ser un mal palo, por lo menos podré contar que me he echado un mal palo. Y si el palo es muy bueno, entonces qué mejor, lo disfrutaré. Y además podré contar que me he echado un palo increíble. O si después se porta conmigo asquerosamente, diré que fue un mal palo y así me vengo. No tengo nada que perder, pensó para sus adentros el chico. Si tengo un buen palo, poca madre. Y si me la chupa, qué mejor. Además de que, aunque resulte un mal palo, me habré tirado a una más. La número 22. Hasta la 23, si cuenta que te hagan una manuela. Estas cosas suelen pasar, pensó para sus adentros el gato. Personas que entran, se chocan con los muebles, hacen ruido. Una noche un poco rara. Mucho ruido, ¿ah? Pero leche hace ya mucho que no hay. Y comida en el cuenco apenas. Y la poca que hay es asquerosa. El gato de la lata puede que sonría, pero yo, que ya la he lamido por dentro, sé que no tiene motivo. Me siento optimista, pensó para sus adentros la chica. Toca muy bien, con delicadeza. Puede que esto sea el principio de algo, quizás sea amor. Bueno, estos temas son difíciles de saber, ¿no? Una vez me pasó algo parecido y llegó a convertirse en una gran historia de amor, aunque al final también reventó. Era muy agradable, pero egocéntrico. Agradable sobre todo consigo mismo. Me siento optimista, pensó para sus adentros el chico. Si hemos llegado hasta aquí, ya no se va a quedar a medias, aunque vete a saber. Cosas peores he visto. Vendrán todas esas conversaciones denigrantes, las interminables reuniones en el salón, todos esos intentos de sincerarse como si se tratara de una relación complicadísima. Por otro lado, incluso eso es preferible a las alternativas, sobre todo porque en este momento se reducen a ver la tele y a comer latas de habichuelas. Estoy harta, dijo para sus adentros la tele. Estoy harta de que me enciendan y se vayan de la habitación. Estoy harta de que incluso cuando se sientan delante no me miren del todo. Con que se esforzaran solo un poquito, descubrirían que hay muchas cosas interesantes en mí, mucho más que deporte, videoclips y noticias. Pero para eso hay que buscar muy a fondo, y a mí me miran como se mira una vieja buena. Si hay un videoclip genial o un gol en el marcador, pues fabuloso. Y si no, pues nada, ya han perdido todo el interés. Hace frío, pensó para sus adentros el gato. Demasiado frío. Hace 3 semanas todavía brillaba el sol, me sentaba afuera, encima del aparato apagado, del aire acondicionado, feliz como un rey, y ahora me hielo, mientras que ellos se dan calor el uno al otro, disfrutan. ¿Qué les importa que aquí haga frío por la noche y que por el día siempre haya ruido y hollín? La verdad es que a mí, personalmente, hace ya tiempo que este país me tiene harto. ¿Por qué seré siempre tan cínica?, pensó para sus adentros la chica. Porque incluso ahora tengo pensamientos cínicos, completamente conscientes, en lugar de disfrutar. Lo veo por las rendijas de los ojos que simulo tener cerrados. Y lo único que se me viene a la mente es preguntarme qué estará pensando de mí. Calma, no puedo venirme demasiado rápido, pensó para sus adentros el chico. Porque entonces no está bien y es una mierda. Y esta parece de esas que si le fallas va y lo cuenta. Hay un truco para eso. Una vez me lo contaron. Quizás si procuro disfrutar menos y no concentrarme del todo, voy a poder alargarlo. Me ha cerrado, pensó para sus adentros la puerta. Con 2 vueltas de llave desde dentro. Normalmente me deja abierta. Quizás sea por la huésped. Puede que haya cerrado sin pensarlo, porque inconscientemente quería que ella se quedara. La verdad es que la chica parece buena persona. Un poco triste,
no muy segura de sí misma, pero bondadosa. De esas que solo con retirarles la máscara de cara dura que llevan puesta revelan un interior de pura miel. Me levantaría para ir al baño, pensó para sus adentros la chica. Pero me da miedo. El suelo parece estar un poco pegajoso. Un departamento de hombres, ¿qué se le va a hacer? Y si me visto solo para dar unos cuantos pasos, quedaré como una histérica o como una subnormal. Y eso sí que no, yo no soy así de ninguna manera. Podría ser alguien, pensó para sus adentros el chico. Un campeón, un triunfador. Tengo mucho que decir, pero por algún motivo no consigo sacarlo. Quizá ella me comprenda. Me parece que voy a soltar un miau, pensó para sus adentros el gato. ¿Qué puedo perder? A lo mejor me hacen caso, me acarician un poco y me echan leche en el cuenco. A las chicas muchas veces les gustan los gatos, lo sé por experiencia. ¡Qué pareja más bonita!, pensó para sus adentros la puerta. La verdad es que me alegraría mucho que saliera algo de todo esto, que se decidieran a vivir juntos. A esta casa le vendría muy bien un toque femenino. No sé cómo he podido tener miedo, pensó para sus adentros la mujer. El suelo está todavía más limpio que en mi casa, y el cuarto de baño también. Además tiene unos ojos bondadosos, y me ha seguido acariciando, incluso después de haberse venido. No sé si saldrá algo de esto, pero aunque termine aquí, habrá sido muy agradable. Quizás si hubiera seguido con la música, tocando, pensó para sus adentros el chico. Si de niño hubiera sido más constante. A veces tengo en la cabeza un montón de melodías. Qué linda es al caminar. Va de puntillas porque sospecha que el suelo está sucio. Suerte que la señora de la limpieza vino el viernes. Precisamente ahora empieza en mí un programa muy bonito, pensó para sus adentros la tele. Justamente ahora que no hay nadie aquí para verlo. Es exasperante, más que exasperante. Si el volumen no estuviera bloqueado, sería capaz de ponerme a gritar. Bueno, ahí lo tienen, Edgar Queret, con muchísimos libros de cuentos. Hoy no alcanzamos a hacer preguntas del público, Edgar, lo siento, pero va a firmar libros, ¿verdad? Aquí a la salida. Mil gracias, Edgar, por estar con nosotros y mil gracias a todos ustedes. Thank you, Ana. Muchas gracias.